La nieve crujía bajo mis botas, acompañando los susurros del viento que soplaba con fuerza entre los árboles desnudos del bosque. Cada exhalación era una puñalada de aire helado que bajaba lento por mi garganta, y el vaho de mi aliento se esfumaba a los pocos centímetros frente a mí, consumido por la niebla espesa que parecía devorar la escasa luz de mi linterna. Caminaba despacio, cada paso hundiéndome en una inquietud que no entendía. Alrededor de mí, las sombras parecían extenderse más allá de lo que la razón alcanzaba a comprender. El bosque a mis espaldas era apenas un conjunto de figuras borrosas, encorvadas como figuras de otros tiempos, esperando en la penumbra. No podía ver más allá de unos metros, y cada vez que apartaba la vista, una extraña certeza me invadía, que algo, o alguien, me observaba entre las ramas del bosque. Mis órdenes eran claras: mantener el puesto hasta el amanecer, vigilar ante posibles incursiones y permanecer en alerta. Pero, ¿alerta ante qué? No había nadie ahí afuera. En todo el tiempo que llevaba en ese desolado puesto de vigilancia, nunca había visto más que algún animal cruzando en la distancia. Mi puesto de vigilancia era un caserón en ruinas. Las ventanas estaban rotas, y los muros, cubiertos de musgo y escarcha. Las paredes apenas eran refugio, y el techo, lleno de grietas, parecía a punto de derrumbarse. Mientras rodeaba la caseta en busca de alguna actividad o cualquier cosa que me distrajera del silencio, algo inusual captó mi atención: una especie de trinchera que no recordaba haber visto nunca. La estructura, antigua y descuidada, estaba parcialmente cubierta de nieve y raíces de árboles. La madera que delimitaba las zanjas era frágil, oscura, como si el tiempo la hubiera maltratado. A primera vista, parecía un vestigio de alguna batalla anterior, algo olvidado y sepultado hasta esa noche. Pero un detalle me desconcertó: esa trinchera parecía demasiado bien delimitada, como si alguien la hubiera restaurado o vuelto a cavar recientemente. El eco de mis propios pasos al acercarme se volvió un ruido inquietante, y la nieve cedió un poco más en el borde de la trinchera, permitiéndome ver su interior. Con pavor, descubrí que dentro había cuerpos, demasiados cuerpos amontonados unos sobre otros. Estaban en avanzado estado de descomposición, algunos con los rostros secos, rígidos, otros con las cuencas de los ojos vacías y ennegrecidas. Las heridas abiertas en sus torsos y extremidades sugerían que no se fueron en paz, fueron abatidos en combate, algunos todavía con las armas en sus manos. Retrocedí de inmediato, pero al hacerlo, mis ojos captaron un detalle que me dejó petrificado: los cuerpos llevaban uniformes iguales al mío, desgastados, cubiertos de polvo y moho, pero inconfundibles. Sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Intenté girarme, irme de allí, pero entonces lo escuché: una voz apagada, rota, como un eco bajo capas de tierra. No nos abandones otra vez. El susurro era tan leve que pensé que era mi mente, un vestigio del pánico y la soledad que me golpeaban cada vez con más fuerza. Pero aquella voz retumbó de nuevo, reverberando en mis huesos. Di un paso atrás, tambaleándome, y observé la escena con pánico. Los cuerpos no se movían, y sin embargo, juraría que uno de ellos acababa de respirar. Al mirar alrededor, tratando de buscar una salida, percibí una sombra que comenzaba a formarse en la espesa neblina frente a mí. Era solo una silueta, difusa y temblorosa, como si la niebla la tejiera y destruyera al mismo tiempo. Al mirarla, la figura empezó a adquirir rasgos definidos, y con cada detalle, la sensación de miedo en mi pecho se volvió insoportable. Ante mí, entre las sombras y el viento helado, reconocí a Pablo, que había sido uno de mis compañeros, alguien con quien había compartido patrullas y charlas interminables sobre lo que haríamos cuando la contienda terminara. Pero hacía semanas que lo habían dado por desaparecido, y en aquel momento, frente a su forma espectral, comprendí que nunca había dejado su puesto. Pablo, musité, intentando que el miedo no quebrara mi voz. Él no respondió al principio, solo alzó una mano, sus dedos huesudos y helados apuntándome con la fuerza de una maldición. Sus labios se movieron, pero no emitieron ningún sonido, hasta que una ráfaga de viento trajo su voz, rota y vacía. Me dejaste solo, dijo con un tono lleno de dolor. Todos nos quedamos aquí, esperando. El peso de aquellas palabras me golpeó como un disparo directo al pecho. Retrocedí de nuevo, buscando alejarme de esa mirada, pero mis piernas no respondieron. Algo en el suelo, en el aire,
o tal vez en mí mismo, me impedía moverme. Sentía como si mis pies estuvieran atrapados en un fango invisible que me anclaba a la trinchera. La niebla se arremolinaba alrededor, cerrando mi mundo en un círculo pequeño y sombrío, y entonces noté algo aún peor. Apenas distinguibles entre la penumbra y la niebla, otras figuras aparecían en el perímetro de la trinchera, soldado tras soldado, con rostros descompuestos y cicatrices abiertas. Algunos llevaban vendajes empapados, otros mostraban heridas espantosas en los torsos y rostros. Sus miradas vacías, pero fijas en mí con una intensidad estremecedora. Frente a mí, Pablo dio un paso, y pude ver cómo sus labios descoloridos y secos esbozaban una sonrisa amarga. Nos dejaste solos, Cabo. Ahora nadie se va de aquí. Me giré rápido, casi resbalando en la nieve helada, con el corazón golpeando a un ritmo desbocado en el pecho. El pánico me invadía como una descarga eléctrica, impulsándome a huir, a correr sin dirección, simplemente a escapar de esos rostros deformes y esas miradas vacías que parecían querer tragarse mi propia cordura. Pero con cada dirección que tomaba, cada giro desesperado que daba volvía a encontrarme frente a la misma escena, la trinchera con sus figuras espectrales, sus ojos fijos en mí, sus bocas entreabiertas en un gesto de odio. Miraba a mi alrededor, esperando que algún rincón oscuro del bosque se abriera como una vía de escape, pero la neblina, como un telón fantasmagórico, se cerraba de nuevo en torno a mí. La desesperación comenzaba a transformarse en algo peor, una certeza dolorosa, casi física, de que nunca saldría de aquel lugar. ¿Por qué yo? ¿Por qué me sucede esto a mí?, pensé, mientras me esforzaba por mantener la compostura. Déjenme ir, grité con todas mis fuerzas, intentando dominar el temblor de mi voz. Pero lo único que escuché en respuesta fue un eco vacío que se perdía entre los árboles. Y luego, una voz inconfundible rompió el silencio, una voz llena de dolor y furia: no hay salida, Cabo, aquí nadie abandona su puesto. Esa voz profunda y cortante pertenecía al teniente Álvarez. Lo reconocí de inmediato, su rostro pálido y desencajado se recortaba entre la niebla, y pude ver la gran herida abierta en su pecho, una mancha negra y putrefacta donde alguna vez estuvo su corazón. Recordaba al teniente como un hombre de pocas palabras, pero con una mirada tan intensa como el acero. Ahora, sus ojos reflejaban otra cosa, un vacío que consumía todo a su paso. «Teniente», exclamé con un hilo de voz, casi sin reconocer mi propio tono. Él me observaba sin moverse, mientras otros soldados surgían a su alrededor, formando una media luna fantasmal que se cerraba poco a poco, dejando claro que no habría escapatoria. Todos ellos, hombres que conocía o reconocía vagamente, soldados que alguna vez fueron carne y hueso, ahora eran sombras marchitas, reclamaban algo de mí que no podía entender. El teniente avanzó un paso, y sentí como el pánico se apoderaba de mis piernas. Intenté correr de nuevo, sin dirección, desesperado, pero la nieve se convirtió en un manto traicionero que me hacía caer una y otra vez. Me levantaba, tropezaba, miraba hacia atrás, solo para verlos cada vez más cerca, sus figuras translúcidas cubriéndome de sombras. Mi respiración era un jadeo errático, y mis ojos ya no distinguían con claridad entre la niebla y el humo blanco que exhalaba mi boca. A cada paso, los susurros en la niebla se multiplicaban, cada voz más desgarrada que la anterior, cada palabra como un filo cortante que perforaba mi mente: nos dejaste atrás. Prometiste no abandonarnos. Aquí nadie abandona su puesto. Sus voces llenas de reproche me perseguían, sonando en el aire con un eco que se filtraba en mis pensamientos. En medio de la confusión, traté de recordar algo, cualquier cosa que explicara el tormento al que estaban sometiéndome, pero solo encontraba el silencio de una mente bloqueada, nublada, como si esos soldados sin vida conocieran secretos que yo había olvidado. Di otra vuelta, tropecé de nuevo y caí de rodillas sobre la nieve, y al mirar al suelo, algo captó mi atención. Justo frente a mí, medio cubierta de escarcha, había una placa militar oxidada. Mi cuerpo se negó a moverse, como si no quisiera confirmar lo que mi mente ya temía. Estiré la mano, retiré la nieve con dedos temblorosos, y allí, en letras grabadas y ya medio borradas por el tiempo, leí mi propio nombre: Cabo Lorenzo Navarro. El pavor me sacudió con fuerza. ¿Por qué esa placa estaba allí? ¿Cómo podía ser mía si yo aún estaba vivo? La miré,
tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero solo hallé el vacío de mi propio reflejo deformado en la superficie de metal oxidado. Un grito ahogado se me escapó de los labios cuando volví a alzar la vista. Las figuras estaban cada vez más cerca. Sus rostros, llenos de heridas y marcas de sufrimiento, me observaban con furia, como si ellos ya hubieran aceptado su destino y solo les quedara reclamar el mío. El teniente se adelantó, y con voz de trueno, sus palabras rompieron el silencio como un relámpago: aquí nadie abandona su puesto. Cada palabra retumbó en mi mente como un martillo, dejando claro lo inevitable. Unos pasos más y todos ellos estaban ya casi tocándome, rodeándome en un círculo perfecto que parecía sellar mi destino. Me aferré a la placa, como si ese objeto pudiera ser un ancla para no hundirme en la locura. Cerré los ojos y comencé a rezar en susurros, aferrándome a la esperanza de que mis palabras, aunque débiles, fueran escuchadas por algo o alguien que pudiera salvarme. Padre nuestro, que estás en los cielos. Mi voz se quebraba a cada palabra, mis manos temblaban descontroladamente. Entonces, uno de ellos dio un paso adelante y extendió la mano hacia mí. La figura del teniente, alta y espantosa, se inclinó hasta casi tocar mi rostro, y sus palabras, susurradas en el viento, fueron lo último que escuché antes de que todo se volviera oscuridad: aquí no hay perdón. Sentí el frío extendiéndose desde la vieja placa en mis manos, como si me absorbiera en su helada eternidad, transformando mi carne en un bloque de hielo. Intenté respirar, pero el aire parecía oponerse, solidificándose en mi pecho. Miré la placa otra vez, buscando algún indicio de normalidad, pero solo hallé mi nombre, grabado en esa superficie oxidada como una sentencia inquebrantable. Los susurros a mi alrededor, apagados y casi sofocados por la niebla, se hicieron más fuertes. Cada sílaba se mezclaba con el sonido de mis propios pensamientos, mis recuerdos y mi miedo, hasta que ya no podía distinguir entre sus voces y la mía. Una certeza silenciosa se apoderó de mí: no habría salida, nunca volvería a ver el amanecer, y todo mi ser estaba condenado a ese lugar. Súbitamente, sentí un tirón, como si manos invisibles me empujaran hacia el interior de la trinchera, y perdí el equilibrio. Mis piernas se movían, pero no por voluntad propia, era como si una fuerza me obligara a avanzar. Entonces, el frío me envolvió completamente, pero no era un frío físico, sino uno que alcanzaba un lugar más profundo, un espacio en mi mente donde el dolor y el miedo se disolvían en silencio absoluto. Ya no sentía el viento, la nieve o la escarcha en mis manos. Me quedé allí, en un vacío donde el tiempo se disolvía en segundos infinitos. Y en ese vacío, de pronto, ya no hubo nada. Solo la certeza de que todo había terminado. A la mañana siguiente, cuando el relevo llegó al puesto de vigilancia, encontraron el lugar en un extraño y denso silencio. No había señales de vida, los únicos rastros de mi presencia eran mis cosas esparcidas por la nieve, mis huellas perdiéndose en la nada, como si me hubiera desvanecido en el aire. No había rastros de lucha, ni armas en el suelo, ni indicios de que yo hubiera intentado defenderme de algo o de alguien. Los hombres del relevo miraron alrededor, sus rostros reflejando una mezcla de inquietud y desconcierto, sin comprender qué había ocurrido. Mi nombre quedó registrado en la lista de soldados perdidos, y así también lo hicieron mis recuerdos, el eco de mis pasos, los días de frío y vigilia interminable en aquel bosque. Pero, algunos de esos hombres contaron luego una historia que los perseguiría durante muchos inviernos, afirmaban haber escuchado pasos lejanos en la nieve, alguien marchando con el ritmo regular de un soldado en guardia, una figura que nunca se acercaba lo suficiente para ser vista, pero que dejaba tras de sí un rastro de huellas que, al amanecer, desaparecían sin dejar rastro. Algunos decían que, si te adentrabas demasiado en el bosque en esas noches, podías ver una silueta en la niebla, un hombre solitario con un uniforme descolorido, con la mirada vacía, avanzando en una ronda interminable, repitiendo la guardia que en vida le fue asignada y de la que ya nunca podría escapar. Los soldados contaban que, si te quedabas el tiempo suficiente, podías oír su voz en susurros, una letanía apagada que se perdía entre el viento y las sombras, como un lamento. Y aquellos que escucharon esa voz aseguraban haber entendido sus palabras: aquí nadie abandona su puesto. La historia de la Guardia Eterna se volvió entre los soldados en una leyenda que se transmitía con temor, y pocos se atrevían a cuestionarla. Nadie quería vigilar en aquel puesto, ni patrullar cerca del caserón en ruinas,
por miedo a encontrarse cara a cara con aquellos que, desaparecidos en vida, permanecían atrapados en un destino de guardia sin fin. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.